El sol abrasador oprime los hombros, el sudor resbala por la cara bajo el pesado casco, las botas se hunden en el polvo del camino. A la espalda, 40 kilómetros de marcha con una carga de casi 40 kilogramos, y todo esto para que, en unas pocas horas, construir una ciudad. Sí, no una metáfora, sino un verdadero campamento fortificado, con calles, muros, un foso y torres. 4 horas. Después de un día entero de marcha agotadora. ¿Cómo lo lograban? ¿Y por qué precisamente en esta rutina residía su mayor secreto? Polibio escribió que los romanos establecían el campamento con tal precisión como si estuvieran construyendo una ciudad para habitarla eternamente. Pero esta ciudad debía desaparecer ya a la mañana siguiente, como un espejismo en el polvo de la guerra. Cada día, una nueva marcha, un nuevo campamento. Cientos de ellos idénticos, medidos a pasos hasta el último codo. Oyes golpes sordos, hierro contra la tierra. No es el sonido de la batalla. Es la música de la disciplina. Ante los ojos, miles de hombres que se mueven como un solo organismo. Saben, mientras no haya campamento, no hay descanso, no hay comida, no hay sueño. Cada uno de ellos lleva no solo armas, sino también herramientas, palas, azadas, estacas, aros de madera para las tiendas. No son soldados en el sentido habitual, son ingenieros con espadas. Un ejército que podía levantar una fortaleza más rápido de lo que el enemigo tardaba en acercarse. Este ritual diario se llamaba castra, palabra de la que luego derivarían los nombres de decenas de ciudades de Europa. Manchester, Lancaster, Gloucester. Castra no era solo un campamento, era un símbolo del orden romano, encarnado en la tierra y el sudor. Imagina la línea del horizonte, donde el sol se pone lentamente tras las colinas, y en la llanura comienza a nacer una ciudad fantasma. Sin piedra, sin cal, solo de madera y sudor. Las calles se extienden bajo los golpes rítmicos de las palas, el foso se llena de oscuridad, las hogueras se encienden en los lugares estrictamente designados. Los historiadores aún debaten qué impresionaba más, la velocidad o la precisión. Cada campamento se construía siguiendo un mismo esquema, con la misma meticulosidad con la que un arquitecto traza un templo. Primero se elegía el lugar, llano, cerca del agua, con vistas a todas las direcciones. De este procedimiento se encargaba el legado, comandante de la legión. Su decisión podía significar la vida o la muerte de miles de personas. Tras la elección del lugar, a la señal de la trompeta, los legionarios se ponían manos a la obra. El destacamento de vanguardia, el antecursor, que significa el que va delante, marcaba el terreno con la ayuda de varas de medir. Cada parcela, desde la tienda hasta la calle, tenía dimensiones exactas. Así comenzaba la construcción de una ciudad que, al amanecer, debía desaparecer. Los arqueólogos han encontrado rastros de tales campamentos desde Britania hasta Siria. Cuadrados de tierra uniformes, huellas de hogueras, vestigios de fosos y puertas. En todas partes lo mismo, como si la propia tierra hubiera recordado sus pasos. Y cuando uno mira estas huellas 2000 años después, uno se pregunta involuntariamente, ¿qué obligaba a estas personas, cansadas, hambrientas, destrozadas por el camino, a levantar muros una y otra vez cada noche? ¿Qué era más fuerte que el cansancio, el miedo, la disciplina o la fe en Roma? Pero antes de entender esto, es necesario ver con qué exactamente tenían que ir a la batalla contra la propia naturaleza. El día del legionario romano no comenzaba con el amanecer, sino con la trompeta. Un sonido áspero y metálico rompía el sueño, y en pocos minutos cientos de hombres estaban formados, como un mecanismo único. No llevaban solo una espada y un escudo, sino también una casa entera. El equipo de legionario pesaba casi 40 kilogramos. Armadura, casco, 2 lanzas, un caldero, estacas para fortificaciones, comida para 3 días, herramientas y estacas de madera para las paredes del campamento. Vegecio escribió: un soldado que no sabe cavar no es digno de la espada.
Los romanos creían que una fortaleza nace del sudor, no del acero. Estas personas se llamaban a sí mismas Muli Mariani, las mulas de Mario, así en honor al cónsul Cayo Mario, quien una vez ordenó a los soldados llevar su propia carga para hacer el ejército más móvil. Y ahora cada legionario no era solo un guerrero, sino una fortaleza móvil. Bajo el peso de la carga, las espaldas se doblaban, pero nadie se quejaba. Un suspiro, un paso. Un suspiro, un paso. 40 kilómetros al día. Esto no era una marcha, era un castigo del tiempo. El camino conducía a través del polvo, la lluvia, el calor sofocante, los pantanos. Y aún así el orden se mantenía. Delante iban los exploradores, exploradores, sus ojos buscaban agua, refugio, al enemigo. Detrás de ellos, la columna en estricta formación. Un centurión con una vara en la mano vigilaba cada paso. Una palabra y la vara caía sobre el hombro de quien se desviaba del ritmo. El miedo a la deshonra era más fuerte que el cansancio. A la señal de la trompeta, la columna se detenía. No era un descanso, era el momento de elegir. El legado, rodeado de tribunos e ingenieros, inspeccionaba el terreno. Demasiada hierba, podría arder. Demasiado cerca del agua, peligro de inundación. Polibio señalaba que los romanos eligen el lugar no por comodidad, sino por conveniencia. La decisión se tomaba al instante. Entonces sonó una nueva orden. De las filas salían soldados con herramientas, los fosores, los excavadores. Esta palabra provenía del latín fossa, foso. Ellos comenzaban primero, marcando las líneas del futuro campamento. De su precisión dependía todo. ¿Dónde estarían las puertas? ¿Dónde se extendería el foso? ¿Dónde se colocarían los estandartes? Las enseñas, por cierto, no solo adornaban el campamento, sino que eran su corazón. En su lugar se construía la principia, el centro de mando, donde se guardaban los símbolos de la legión y se alzaba la tienda de legado. Se podría decir que el campamento crecía alrededor de este núcleo sagrado, como el cuerpo alrededor del corazón. Cuando el trazado estaba terminado, comenzaba un trabajo que hacía temblar la tierra. Cavaban un foso de aproximadamente 1,5 metros de profundidad y hasta 3 de ancho. La tierra se arrojaba hacia adentro, creando un terraplén sobre el cual se clavaban estacas. Esta barrera se llamaba bayum. Lo construían no por estética, debía detener a la caballería enemiga. Por las noches se apostaban centinelas, vigiles, en el terraplén. Su tarea no era solo la vigilancia, sino el silencio. Durante las excavaciones en Alemania, los arqueólogos encontraron restos de un campamento construido según este principio. Incluso, 2000 años después, las líneas de los fosos eran tan rectas que podrían confundirse con una cuadrícula geométrica moderna. Todo medido al codo, al paso. La velocidad era asombrosa. 10.000 hombres podían levantar un campamento en menos de 4 horas. Cada uno conocía su sección, su paso, su herramienta. Nadie perdía el tiempo en conversaciones. Era un trabajo donde un error costaba la vida. Los centuriones verificaban los ángulos y las distancias, como ingenieros en la construcción de un puente. Los comandantes de los convoyes se aseguraban de que las tiendas y los carros estuvieran estrictamente en sus cuadrados. Todo obedecía a un ritmo único, que los romanos llamaban ordo, orden. Este orden no solo simplificaba la vida, creaba la sensación de que el mundo entero podía ser ordenado. Cuando las tiendas de los legionarios se levantaban en hileras, el campamento cobraba vida. En el centro, un lugar para el cuartel general y un altar a los dioses. Al lado, una cocina de campaña donde humeaban los calderos. En el aire se mezclaban los olores de las hogueras, el aceite y el hierro. Los gritos de los centuriones resonaban por encima del tintineo de las palas. Todo alrededor como un enorme organismo donde cada célula conocía su lugar. Pero incluso en esta rutina había un ritual de orgullo. Cuando el terraplén y el foso estaban terminados, la primera antorcha se clavaba a la entrada del campamento.
una señal de que la ciudad estaba lista. Era su triunfo diario, aunque no en Roma, sí por ella. Y en esta precisión mecánica, en esta agotadora repetitividad, nacía algo más que simple seguridad. Los romanos creaban orden donde reinaba el caos. Cada campamento no era solo un refugio temporal, sino una afirmación de poder, un símbolo de que Roma estaba allí, aunque solo fuera por una noche. Pero para entender cómo este orden se mantenía bajo la presión del cansancio y el miedo, es necesario ver qué sucedía cuando el sol se ponía en el horizonte y el campamento comenzaba a vivir su vida nocturna. Cuando el último rayo de sol se apagaba sobre el muro del Balum, la legión se sumergía en el ritual de la noche. El aire se espesaba con el humo de las hogueras, con el olor a vino hirviendo y aceite. El viento agitaba las lonas de las tiendas, donde los soldados dejaban sus armas y se quitaban las correas de los hombros doloridos. Sabían que la noche no era descanso, sino parte del servicio, porque el campamento no era una fortaleza hasta que se establecían las guardias, y de ellas dependía que Roma despertara al día siguiente. Cada noche el centurión designaba a los guardias, vigiles. No se les elegía por su rango, sino por su resistencia y atención. Lo primero que hacían era prestar juramento de silencio. En un campamento nocturno, el sonido podía matar. Cuando la oscuridad caía, sus figuras se disolvían entre el foso y el muro, como sombras. Llevaban antorchas, pero procuraban no levantarlas mucho para no delatar la ubicación del campamento. Solo un débil parpadeo de luz arrancaba de la oscuridad las lanzas afiladas y los destellos en los cascos. Los romanos llamaban al turno de noche vigiliae, 4 guardias de vigilancia, cada una duraba aproximadamente 3 horas. La primera comenzaba inmediatamente después del atardecer, la última terminaba antes del amanecer. Cuando la trompeta anunciaba el cambio de guardia, el campamento parecía respirar. Una ola de cansancio era reemplazada por otra. El silencio y el sonido de los pasos eran los únicos ruidos. Polibio señalaba: ningún pueblo observa el silencio en el campamento como los romanos. En el centro del campamento, junto a una principia, ardía la única hoguera permanente. Aquí se encontraban el legado, los oficiales y los escribas. Cotejaban los informes de los exploradores y elaboraban mapas. Aquí se decidía hacia dónde se movería el ejército por la mañana. La luz de la hoguera se reflejaba en los cascos de bronce de los tribunos y sobre la mesa, tablillas de cera, cubiertas con nuevas líneas de rutas. Todo lo que para el soldado era sudor y dolor, para el mando era simplemente la geometría de la guerra. En las afueras del campamento, en las hileras de tiendas, comenzaba otra vida. Los soldados compartían pan, carne seca, queso, hervían agua con vinagre, una bebida llamada posca. Calmaba la sed y ayudaba a desinfectar el agua. Un remedio simple, pero indispensable. Limpiaban sus armas, engrasaban las correas, reparaban sus zapatos. Incluso el descanso era una obligación. El legionario no se pertenecía a sí mismo ni de día ni de noche. Cada tienda, contubernium, servía de hogar para 8 personas. Estos grupos de 8 constituían la base de todo el ejército. Compartían comida, herramientas, la carga, y en caso de la muerte de uno, su lugar era ocupado rápidamente por otro. Su cohesión era asombrosa. Los historiadores modernos comparan el contubernium con la tripulación de un submarino. Tan estrecha y absoluta era la dependencia mutua. Cuando el campamento se calmaba, se oía el murmullo de voces lejanas, el ladrido de perros, el chirrido de los ejes de los carros, y a veces los gritos lejanos de los bárbaros, cuyo eco se extendía por la llanura. Pero dentro del campamento reinaba la confianza. Los romanos creían: el foso y el terraplén no eran solo una barrera, sino una línea mágica entre el caos y el orden. Más allá, los bárbaros y la oscuridad. Dentro, la ley y la disciplina. El legado recorría el campamento antes de dormir. Le acompañaban los lictores, guardaespaldas con haces de varas. No infundían miedo, sino orden. Si el legado encontraba a un centinela dormido en su puesto, éste era ejecutado en el acto, sin palabras, sin juicio.
Polibio escribió que un solo error podía costar la vida de todo el ejército. Así, el miedo se transformaba en una voluntad de hierro, pero había otros miedos, internos. El soldado podía temer no al enemigo, sino a la marcha matutina, al calor, a la enfermedad, a la pérdida de amigos. Por eso, antes de dormir, muchos ponían la mano en la tierra, como si le pidieran fuerzas. La tierra era su aliada eterna y su eterna enemiga. A veces, en la noche, se levantaba la alarma. La trompeta rompía el silencio y el campamento se ponía en pie, como si cobrara vida. Los soldados tomaban sus armas, se alineaban a lo largo del terraplén. Las antorchas se encendían en el perímetro. Puede que no vieran al enemigo, una falsa alarma, el ruido de animales o un fuego accidental, pero nadie se atrevía a no levantarse. Este orden salvaba a las legiones. Al amanecer, el campamento volvía a la vida. A la señal de la trompeta, los vigiles entregaban sus armas y comenzaba la inspección matutina. Las tiendas se plegaban, el equipo se recogía, las huellas se nivelaban. Al mediodía, del campamento no quedaba nada, excepto tierra quemada y líneas rectas derrodadas. Donde por la noche había una ciudad, ahora de nuevo se extendía el desierto. Y sin embargo, cada campamento dejaba una huella, no solo en la tierra, en las personas. Aprendían a construir orden a partir del caos, a sobrevivir entre el cansancio y el miedo. Y cuando, después de cientos de noches así, iban a la batalla, el enemigo se enfrentaba no solo a un ejército, sino a una máquina, donde cada hombre conocía el valor de la piedra, la tierra y el tiempo. Pero ¿cómo exactamente los romanos convertían este orden en un arma? ¿Y qué sucedía cuando el campamento tenía que ser levantado bajo la amenaza de un ataque? Ahí se revelaba la verdadera esencia de su genio. Cuando el humo se elevaba en el horizonte, señal de la presencia enemiga, el campamento ya no se construía con tranquilidad, sino al borde del pánico. Pero los romanos no conocían esa palabra. Todo se transformaba en un orden frío, llevado al instinto. Cada legionario sabía, cuanto más rápido levantes los muros, mayor será la posibilidad de sobrevivir. En tales noches, el legado daba la orden, castra munire sub hoste, construir el campamento bajo el enemigo. Estas palabras significaban hacer todo el doble de rápido, el doble de preciso, el doble de silencioso. La marcha terminaba entre los graznidos de los cuervos y el tintineo del metal. El polvo se levantaba en una columna mientras los centuriones trazaban los límites del futuro campamento. En primer lugar iban los metatores, los agrimensores. Su tarea era determinar el lugar para el praetorium, la tienda del comandante, y trazar los ejes de las calles. Desde allí se extendían las líneas como vasos sanguíneos de un nuevo organismo. En estos lugares se colocaban las enseñas, para que toda la legión viera. Roma ya estaba allí. El término que los romanos utilizaban para todo este procedimiento era munitio. Significaba simultáneamente fortificación, construcción y defensa. En él se unían el trabajo físico y la idea de inexpugnabilidad. Munitio era un acto de afirmación del poder en cualquier parte del mundo. Incluso si había enemigos alrededor y el bosque se oscurecía, el campamento debía ser tan uniforme como en el campo de Marte. Cuando el enemigo estaba cerca, no cavaban un foso, sino dos. Entre ellos colocaban una empalizada de estacas, atadas con sarmientos para que no se tambalearan. Cada legionario llevaba sus estacas, 3 unidades, a la espalda, atadas con un cinturón. Desde lejos, la columna romana parecía un bosque en movimiento. César escribió en sus comentarios sobre la guerra de las Galias: los romanos brotan de la tierra más rápido que la sombra de una lanza. Mientras una parte del ejército levantaba las fortificaciones, la otra ocupaba la línea de defensa exterior. Los manípulos de guardia permanecían de rodillas con los escudos en la tierra, los ojos fijos en la llanura.
Debido a este sistema de turnos y vigilancia, el campamento podía construirse incluso bajo amenaza de ataque. Cada uno conocía su lugar en el esquema, que podía dibujarse incluso con los ojos cerrados. Dentro del Vallum comenzaba la fiebre de la organización. El centurión, con un lotómetro, verificaba la rectitud de las calles. Los zapadores cavaban hoyos para los postes de las tiendas y los sirvientes de los oficiales, calones, arrastraban carros con provisiones y estacas. Todo funcionaba como un reloj. Nadie podía permitirse llegar tarde. Por ello, eran golpeados con una vara. La disciplina en el campamento era más severa que en la batalla. El legado solía estar en una elevación y observaba el progreso de los trabajos. Su tienda se levantaba al final, cuando todo lo demás estaba listo. Esta regla recordaba: el comandante descansa solo cuando sus subordinados están protegidos. Incluso en las condiciones más críticas no se incumplía. Cuando la tierra temblaba por los pasos del enemigo, las trompetas no callaban. Al contrario, los sonidos se intensificaban, como lanzando un desafío. Los músicos, tubicines, daban las señales de la finalización de las etapas. El foso listo, el terraplén levantado, las puertas instaladas. Cada sonido significaba que el campamento vivía y el miedo retrocedía. Se prestaba especial atención a las puertas. Había 4, según el número de puntos cardinales. La principal, la Porta Praetoria, miraba hacia el enemigo. A través de ella, al amanecer, salía la legión. La opuesta, la Porta Decumana, servía como salida de emergencia y simbolizaba el camino a casa. Para los romanos, incluso en un campamento de campaña, todo tenía un significado. Cada calle, cada sombra. Cuando las fortificaciones estaban terminadas, desde el interior se oía el rítmico golpeteo de los martillos, se levantaban torres de madera para los observadores, se construían sobre el terraplén para ver más lejos. Los historiadores han encontrado rastros de estas torres, restos carbonizados de madera, construidas estrictamente en las esquinas del campamento. Su precisión geométrica confirma: todo se hacía no a ojo, sino según una norma previamente establecida. Por la tarde, cuando las trompetas anunciaban el final de los trabajos, los soldados se dejaban caer al suelo junto al terraplén, con la cara cubierta de polvo, las manos temblorosas por el cansancio, pero los ojos brillantes. Porque detrás de un muro, la oscuridad y la muerte, y detrás del otro, el orden y Roma. Este contraste se sentía en cada célula del cuerpo. Los ingenieros militares modernos comparan el campamento romano con una base móvil del siglo XXI, autónoma, modular, estandarizada, solo que en lugar de tecnología, personas. Cada uno de ellos era un ladrillo viviente de esta construcción. A veces el enemigo intentaba atacar durante la construcción, entonces la herramienta se cambiaba por un arma, la pala por una espada. Pero incluso en la batalla, la formación no se rompía. Los legionarios se reorganizaban en una línea defensiva, cubriendo a los que seguían cavando. Luchaban no solo por la vida, sino por la posibilidad misma de terminar el campamento, porque sin él no había futuro. Y cuando la oscuridad caía y la última antorcha se alzaba en las puertas, el legado solo podía decir una cosa: Roma permanece. Estas palabras no requerían confirmación. El propio campamento era la prueba. Pero a la mañana siguiente, cuando las trompetas llamaban a la marcha, esta ciudad desaparecía. Solo quedaban las huellas de los pasos, el foso cuadrado y el olor a hogueras, y todo comenzaba de nuevo. Otros 40 kilómetros, otra noche, otra ciudad de sudor y tierra. Para entender cómo de esta ciclicidad infinita nacía una fuerza capaz de conquistar continentes, es necesario ver el momento en que el campamento dejaba de ser un simple refugio y se convertía en un arma. Cuando el enemigo se acercaba, el campamento dejaba de ser un simple lugar para pasar la noche, se transformaba en una fortaleza viva, de dientes afilados,
que respiraba, lista para el ataque. Y en esto residía toda la genialidad romana. No solo construían un refugio, creaban una máquina estratégica. La castra se convertía en un arma, y esta arma actuaba sin espadas. En los primeros minutos de alarma, los legionarios se ponían de pie sin órdenes. Todo estaba preestablecido, llevado al automatismo. Sabían dónde estaba su sección del muro, dónde mandaba el centurión, dónde estaban las armas de repuesto y el agua. Psicológicamente, el campamento ya era su cuerpo, sus límites se sentían como la propia piel. Incluso los reclutas, al ver cómo los soldados experimentados actuaban sin dudar, entraban en este ritmo. César escribió: «La velocidad de construcción de las fortificaciones decidía el resultado de la batalla más a menudo que el acero». Cuando los bárbaros intentaban atacar a los romanos en el momento de establecer el campamento, no se encontraban con el caos, sino con el ritmo. Los zapadores se convertían en lanceros, los guardias en arqueros, los de la impedimenta en portadores de piedras para lanzar. El campamento se contraía en un testudo, una formación de batalla donde los escudos se unían sobre las cabezas, formando un caparazón de bronce. Testudo, palabra latina para tortuga. Bajo esta concha, los soldados podían moverse incluso bajo una lluvia de flechas, como si la propia tierra se hubiera levantado para protegerlos, y cuando el ataque disminuía, en cuestión de minutos el campamento volvía a la construcción, como si nada hubiera pasado. La disciplina era tan fuerte que el tiempo parecía someterse a la voluntad. Los historiadores han encontrado rastros de batallas donde el campamento se levantaba paralelamente al combate. Parte de la legión mantenía la defensa, parte continuaba cavando. Este ritmo, vida y guerra, trabajo y muerte, se fusionaba en una sola respiración. Un papel especial en este proceso lo desempeñaban los centuriones. Estos veteranos sabían que un error y la formación se desmoronaría. Caminaban a lo largo de la línea del terraplén, vigilando cada movimiento. En sus manos llevaban la vitis, la vara, símbolo de autoridad, pero rara vez tenían que usarla para golpear. Una mirada era suficiente. Su presencia recordaba a los soldados que el orden era sagrado y el pánico un crimen. Cada campamento tenía su ritual de defensa. En las puertas se apostaban guardias adicionales, custodes portarum. Eran responsables de asegurar que, en caso de ataque, nadie irrumpiera sin una orden. Si el enemigo rompía la primera línea del foso, las puertas se cerraban de golpe y la batalla se trasladaba a los terraplenes. Allí se encontraban las balistas, máquinas de asedio romanas, capaces de lanzar flechas de 2 metros de largo. Pero el arma principal del campamento no era mecánica, era el orden. Cualquier ejército del mundo podía perder la formación en un ataque nocturno. Los romanos no. Actuaban según un sistema de señales previamente aprobado. El sonido de la trompeta indicaba la dirección, la luz de la antorcha, la acción. Ni un solo grito, ni una sola confusión, todo a través de una señal. Los soldados decían que el sonido de la trompeta reemplazaba el miedo para ellos. Porque si la trompeta suena, significa que Roma vive, y donde quiera que estuvieran, en las montañas de España, en las arenas de Siria o en los pantanos de Alemania, este sonido los unía en un todo. Los arqueólogos encontraron un campamento de la época de Augusto, en Alemania, en un lugar donde se esperaba un ataque de los queruscos. Por las capas de tierra se ve, el foso fue excavado 1 metro más profundo de lo habitual. La empalizada, en 2 filas y entre los terraplenes, huellas uniformes de antorchas. Todo esto habla de una alarma nocturna, de tensión. Pero no hay rastros de pánico, ni armas dispersas ni muros rotos, solo orden, como si ni siquiera la amenaza de muerte hubiera roto la formación. Después de repeler el ataque, todo volvía al ritmo habitual. Los soldados volvían a levantar las tiendas, reparaban las herramientas, comían, dormían, ni heroísmo ni grandes palabras, simplemente el cumplimiento del deber. No construían el campamento por gloria,
lo hacían para continuar la marcha. Este ritmo creaba la fuerza que conquistó el mundo. Cuando el ejército de César marchaba por la Galia, podía levantar un campamento incluso en la ladera de una colina, incluso bajo la lluvia, incluso en la nieve. Investigadores modernos han calculado, en 20 años de campañas, estas legiones construyeron más de 500 campamentos, cada uno siguiendo un mismo esquema, cada uno como una nueva huella de la misma Roma. Y si se piensa, no fue solo una hazaña de ingeniería, fue una declaración. El orden es más fuerte que el miedo, el tiempo aliado de la disciplina. Donde otros construían templos, los romanos construían campamentos. Para ellos, cada terraplén y foso era un acto de fe, en Roma, en la ley, en el hombre capaz de crear orden incluso en el infierno. Pero esta hazaña tenía un precio. Detrás de ella había sangre, cansancio e interminables kilómetros de camino. Y cuando todo terminaba, cuando el último campamento quedaba atrás, comenzaba el momento por el cual estas personas soportaban, sufrían y avanzaban, el momento en que entendían: Roma no son muros, ni oro, ni emperadores. Roma es su sudor y la tierra bajo sus pies. Cuando el amanecer teñía el cielo sobre el campamento, las trompetas sonaban de nuevo. Este sonido no era solo una señal, era un renacimiento. Los soldados se levantaban, plegaban las tiendas, nivelaban la tierra. Todo lo que por la noche parecía una ciudad desaparecía en cuestión de horas. Parecía como si el campamento se disolviera en el aire matutino, dejando solo una huella, un rectángulo perfecto, una impronta en la tierra. Los romanos no dejaban nada superfluo, incluso las cenizas de las hogueras las enterraban, para que el enemigo no pudiera usarlas para adivinaciones. Para ellos, la partida no significaba huida, sino la finalización de un ritual. Cuando la última estaca era arrancada de la tierra, la legión ya estaba lista para el movimiento. El camino comenzaba con una nueva señal de trompeta, y la procesión se convertía de nuevo en un río de personas, llevando a Roma más allá. La vista desde fuera era asombrosa. Miles de personas se movían como un mecanismo. Ni un solo paso en falso. Cada uno sabía a dónde iba y por qué. No era un ejército en el sentido habitual, era una civilización en marcha. Donde pisaba el pie del legionario comenzaba el orden. Y si por la noche el campamento era una fortaleza, por la mañana se convertía en una promesa de que donde quiera que se detuvieran mañana, la tierra volvería a tomar la forma de Roma. En esto residía el secreto de su fuerza, no en el hierro, sino en la repetición, la creencia de que cualquier lugar podía transformarse en un hogar, si se observaba el ritual. Así avanzaba Roma, día tras día, campamento tras campamento. E incluso cuando el imperio caía, este ritmo resonó durante mucho tiempo en el corazón de Europa, en las calles rectas, en las fortalezas, en las ciudades que surgieron en el lugar de esos mismos campamentos. Roma se fue, pero sus campamentos nunca desaparecieron.